en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Así empieza Don Quijote de la Mancha, uno de los libros, por no decir el libro más famoso e importante de la literatura en español. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de este libro, de cuáles son sus personajes y de por qué es tan importante en la literatura en español y también en la literatura universal. Y además vamos a aprender algunas expresiones que este libro nos ha dejado y que todavía usamos hoy en día en español. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que si os gusta mi contenido, si estáis aprendiendo español con todos los vídeos, el podcast y todo el material que subo de forma gratuita, podéis acceder a más contenido extra adicional haciéndoos miembros del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon. Patreon es una plataforma de intercambio en la que yo, como creador de contenido, os doy contenido y materiales adicionales como agradecimiento a una pequeña aportación económica que vosotros podéis hacer para sostener y apoyar este proyecto. Así que os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo el enlace para que podáis haceros miembros del club privado si queréis. Además, quiero dar las gracias a las personas que ya sois miembros del Patreon y también a aquellos que hacéis donaciones puntuales para que yo pueda continuar creando contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar, vamos a empezar realmente hablando de Don Quijote de la Mancha. Al principio he aparecido leyendo este librito que no es el libro verdadero, evidentemente, es una versión adaptada para niños que me regalaron cuando yo era pequeño. Evidentemente el libro original es así, es un tochaco y además no solo hay una parte, hay varias. Pero bueno, para empezar desde cero. Don Quijote de la Mancha es una novela que se escribió en 1606. 1606, es decir, tiene ya 400 años largos. Y fue escrita por el escritor español más conocido de la historia, que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿vale? Más conocido como Cervantes o Miguel de Cervantes, que os puede sonar, por ejemplo, del famoso Instituto Cervantes, que es una serie de escuelas y de centros educativos por todo el mundo donde se enseña el español. Pues bien, como digo, este Miguel de Cervantes podríamos decir que es el análogo de Shakespeare para la literatura inglesa. De hecho, es muy curioso porque Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, es decir, vivieron en el mismo tiempo y aparentemente, aunque hay mil teorías, pero aparentemente murieron, si no el mismo día, muy cerca, en días muy cercanos. Y parece que se ha llegado a un acuerdo y se suele decir que tanto Cervantes como Shakespeare murieron el 23 de abril. Y, pregunta para vosotros, ¿qué día es el 23 de abril? Exacto, es el Día Internacional del Libro, que es algo muy curioso. Se ha fijado el Día Internacional del Libro cuando dos de los grandes escritores de la historia, pues supuestamente murieron. Bien, os voy a contar algunas curiosidades sobre este libro, sobre Don Quijote de la Mancha. Para empezar, este libro está considerada una de las obras maestras de la literatura universal y es una de las obras más influyentes de la literatura universal. Hay muchísimas referencias a cualquier parte del Quijote o a muchos personajes del Quijote en otros libros y en otras literaturas de otros países. Además, es interesante porque Don Quijote de la Mancha, el libro, es el segundo libro más publicado y traducido del mundo, solo después de la Biblia. Es increíble la cantidad de publicaciones y de traducciones a otros idiomas que debe de haber. Como os podéis imaginar, este libro se escribió en 1606. Por eso yo, de pequeño, tenía una adaptación a un lenguaje actual, porque si leéis
Don Quijote de la Mancha en la versión original o en la lengua original en la que se escribió, pues sí, es español, pero es un español antiguo, es un castellano antiguo que se le llama. Y incluso para un español es difícil leerlo y es bastante pesado. Pero dejando a un lado esto, ¿qué historia cuenta este libro, Don Quijote de la Mancha? Pues para empezar, Don Quijote es el personaje principal, es el protagonista. Y de la Mancha es el lugar de donde procede. La Mancha hace referencia a lo que en la actualidad es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es una región del centro de España. Este libro cuenta la historia de Don Quijote. Don Quijote es un hombre de 50 años, de familia noble, es un hidalgo, ¿vale? Palabra un poco antigua, es un hidalgo, una persona que pertenece a una familia noble, adinerada, de buena cuna. El caso es que Don Quijote, a sus 50 años, es un lector compulsivo y empedernido de novelas de caballería, de caballeros medievales, ¿vale? Y lee tanto ese tipo de novelas que un día se vuelve loco. Se vuelve loco y piensa que él es un caballero medieval. Así que en su locura se busca un escudero, un acompañante, un ayudante que le va a acompañar en un montón de aventuras. Este escudero es el famoso Sancho Panza, que es un hombre pequeñito, bajito, gordinflón, mientras que Don Quijote es un hombre muy alto y muy delgado, un poco demacrado, lo que acentúa su locura. Además, a estos dos personajes siempre se les ve con sus dos caballos. El caballo de Don Quijote, que es Rocinante, que aunque él lo ve como un super caballo, porque él no está bien de la cabeza, realmente es un caballo muy delgado y casi moribundo, muerto de hambre, bastante viejo, aunque él lo ve como un super caballo. Y Sancho va con su burrito, va con un caballo pequeñito. Entonces, a lo largo de muchísimas páginas, porque ya os digo que el libro es muy grueso, muy largo, pues ellos emprenden toda una serie de aventuras, muchas de ellas locas, totalmente de locos, y todas estas aventuras caballerescas las hace Don Quijote pensando en una amada imaginaria que es Dulcinea del Toboso. Es una mujer de la que Don Quijote está perdidamente enamorado, pero de nuevo Don Quijote piensa que es una dama, una princesa bellísima, muy guapa, de buena familia, etc. Y sin embargo, realmente Dulcinea no es más que una pobre campesina feucha. Como veis, este argumento es cómico, es de aventuras, es burlesco, pero al mismo tiempo trata temas bastante profundos, y esa es la gran novedad del Quijote, que mezcla estilos y, a pesar de ser una novela de aventuras de caballería medieval, tiene un tono muy cómico. De hecho, te puedes reír un montón con muchos episodios de Don Quijote. Para poneros un ejemplo, una de las escenas más famosas de Don Quijote es una lucha de Don Quijote contra molinos de viento. Los molinos de viento son esto, ¿vale? Que son pues los tradicionales, no los que ahora tenemos, y son bastante propios de La Mancha. Hay muchísimos molinos de viento tradicionales en La Mancha. Don Quijote creía que eran gigantes en lugar de molinos, así que él empezó a luchar contra ellos, lo cual es una escena pues bastante absurda y bastante cómica. En fin, dejando a un lado todo esto, como os podéis imaginar, ser el libro más importante de la literatura española, ser el segundo libro más publicado y traducido en todo el mundo, ha hecho que tenga una influencia en la lengua y la cultura. Sin ir más lejos, como veis, lo estudiamos en el colegio y lo leemos repetidas veces. Todo el mundo conoce un poco sobre qué va el Quijote, aunque no lo haya leído. Pero, como digo, también tiene una influencia en la lengua y en muchas expresiones
que aparecen en el Quijote escritas y 400 años después seguimos utilizando. Así que empezamos con la segunda parte de este vídeo. Vamos a ver, para empezar, dos palabras que hacen referencia a Don Quijote y a esta novela. La primera es ser un Quijote. Ser un Quijote. Una persona que es un Quijote es una persona idealista, que lucha por sus valores, por sus ideales y que los defiende a capa y espada, es decir, los defiende con mucha fuerza, con mucha contundencia. Defiende valores como la justicia, la libertad, la generosidad, todos estos valores que también tenía un poco Don Quijote, ¿no?, en su locura. Por otro lado, tenemos también el adjetivo quijotesco, que se puede aplicar a cosas o a personas. Por ejemplo, una persona quijotesca es una persona muy atrevida, aventurera y un poco insensata o loca. Podemos decir que esa persona es quijotesca, si hace cosas demasiado arriesgadas, demasiado atrevidas. Y cuando lo utilizamos para cosas u objetos, tiene otro significado. Por ejemplo, si tenemos que hacer un viaje un poco peligroso o incluso surrealista, que es un poco de locos, pues es algo quijotesco, es un viaje o una aventura quijotesca, ¿vale? Que es un poco arriesgada y a la vez es tan arriesgada que es casi de locos, es surrealista lo que hay que hacer. Y como digo, a pesar de que han pasado 4 siglos ya, más de 400 años, seguimos utilizando expresiones que aparecieron prácticamente tal cual, es decir, palabra por palabra, en el Quijote, en la escritura de Miguel de Cervantes. Una de ellas es no dejar títere con cabeza. No dejar títere con cabeza. Bien, un títere es una especie de marioneta y no dejar títere con cabeza se utiliza cuando una persona se enfada muchísimo y entonces, pues, tiene dos opciones, o bien empieza a golpearlo todo del enfado, ¿vale?, del enojo, y por tanto lo destroza todo, no deja títere con cabeza, o bien también lo podemos utilizar cuando esa persona se enfada mucho y empieza a gritar, a insultar, etc. Posiblemente esté insultando a alguien. Entonces, metafóricamente, esa persona no deja títere con cabeza, es decir, está insultando a todo el mundo está siendo afectado. Otra sería a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando, es decir, pidiéndole algo, y con el mazo es una especie de martillo, pues con el mazo dando, trabajando. Pues significa que para conseguir las cosas, aunque puedes pedir la ayuda divina, digamos, la ayuda de Dios, al mismo tiempo también tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Entonces, a Dios rogando, ok, pero también con el mazo dando. Como veis, esta es un poco más de la época, porque hay esta referencia a la divinidad, a Dios, que era bastante normal en esa época, en el 1600. Otra que utilizamos muchísimo es dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, si yo sé qué amigos tienes, qué conocidos tienes, con quién te reúnes, con quién sueles socializar, podré deducir qué tipo de persona eres. Si todos tus amigos son un poco narcisistas, egoístas, etc., no muy simpáticos, un poco arrogantes, pues puedo intuir que tú eres un poco similar, porque todos tus amigos, toda la gente que te rodea es así. Y por último, dar gato por liebre. Dar gato por liebre. Bien, en esta expresión tenemos a dos animales, gato, que seguramente lo conocéis, pero liebre, la liebre es una especie de conejo, un poco más grande y más veloz. Pues al parecer en esa época la liebre tenía más valor que el gato. Imagino que porque la liebre era un animal que se comía, se consumía, mientras que el gato no. Entonces, si yo te doy gato por liebre, es decir, yo te estoy dando un gato y tú me estás dando una liebre, porque
yo te estoy dando un gato que no vale nada y tú me estás dando una liebre que tiene mucho valor. Por eso utilizamos esta expresión para decir que alguien nos está engañando. Si tú me das gato por liebre, significa que me estás engañando, no estás siendo honesto, sincero conmigo. Y estas son todas las expresiones que os quería enseñar y que proceden del Quijote. Hay muchísimas más y es muy interesante ver cómo continuamos utilizando refranes y expresiones que nacieron hace siglos o que al menos se escribieron hace siglos. Y además, de esta forma también habéis aprendido un poquito sobre esta referencia literaria y cultural tan importante que es la de Don Quijote de la Mancha. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido un poquito. Si os ha gustado, como siempre, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal, de activar las notificaciones y nosotros nos vemos la semana que viene, el domingo, con otro vídeo, con un nuevo vídeo. ¡Chao! Cuidaos.